sobre lo que a primera vista es una sanción al reo Antauro Humala y las investigaciones que penden sobre el presidente de la República en medio de declaraciones que ha hecho el día de hoy en el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. Conversamos a continuación con la ministra de Justicia, Ana Neira. Ministra Neira, gracias por atendernos. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gusto saludarte. Se ha conocido ciertamente el día de hoy del traslado del reo Antauro Humala, recluido esta vez en el penal Ancón 1 por razones de seguridad penitenciaria, y ciertamente lo que aconteció la semana pasada es menester de su despacho poder responder algunas de las interrogantes que han quedado flotando. Ciertamente, lo que se conoció a través de los audios, él departiendo, digamos, charlas, tertulias políticas y directivas, además, por la vacancia al presidente de la República, han llamado muchísimo la atención. Pero yo quería comenzar preguntándole si hubo una primera filtración, una reunión, ¿cómo se permitió una segunda reunión? ¿Cómo es que fue posible finalmente que esto haya podido ocurrir con el reo Humala, señora ministra? Sí, Jaime, mira, yo te quiero contar un poco el contexto de esto. Seguro tú, como varios, has leído el comunicado del INPE. Pero aquí hay una cuestión bien importante. Lo que se ha dispuesto desde el INPE, en realidad, no desde el Ministerio de Justicia, es una decisión todavía preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Se ha iniciado un procedimiento para determinar exactamente qué es lo que ha sucedido con ese señor. ¿Qué sucede? Los internos en los penales tienen posibilidad de usar las llamadas por un determinado periodo, pero estas llamadas son para fines de salud, familiares, educación, trabajo. Hay un teléfono público. Hay un teléfono público, tienen 5 minutos para utilizar ese teléfono público. Lo que aparentemente habría sucedido, según la información que ha sido también divulgada por algún medio periodístico y teníamos también antes, es que él utiliza esa llamada a un teléfono público para hacer comunicaciones con congresistas que eventualmente lo graban y transmiten esta información a otras personas, incluso a través de medios electrónicos. Pero, sin embargo, todo esto está en investigación. Es justamente por eso se abrió el procedimiento. Por otro lado, justamente como medida de seguridad, porque evidentemente también al INPE le preocupó que tuviéramos este segundo momento que aparentemente se había producido esta misma conducta cuando ya se había iniciado el procedimiento, es que dispuso como medida de seguridad el traslado al penal, que es el penal del costado, no Chayapalca, como por ahí querían difundir. Y además de eso, lo que se dispuso aislamiento por 7 días y eventualmente también el hecho de disponer la separación de quienes habían estado encargados directamente de su seguridad porque habrían aparentemente fallado en su función. ¿Fallado o se está investigando algún tipo de acción reñida con la ley? Es decir, que hayan tenido una suerte de complicidad, tratos cercanos con el reo Humala. Claro, en primer término se ha dispuesto el relevo y sin duda se inician también ahí los procedimientos disciplinarios para determinar qué es lo que habría sucedido, ¿no? Si es un tema de cercanía, de corrupción, de descuido, ¿no? Habría que también esto dilucidarlo en estos procedimientos. Es cierto, hay quienes hablaban del penal de Chayapalca como destino del reo Antauro Humala, pero la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Ancón 1? Y en todo caso, ¿qué garantiza que no vuelva a suceder lo que precisamente motivó su traslado? Sí, lo que sucede es que esta primera medida, primero hay que aclarar quién toma esta decisión también, Jaime, porque han querido decir que es una decisión del Ministerio de Justicia, una decisión política. Esta es una decisión técnica, que la toma en cada penal hay un consejo técnico que se encarga de decidir justamente para la seguridad del penal determinadas medidas. En este caso, han decidido que este señor sea trasladado al penal del costado. ¿Por qué otro penal? Porque se presume un poquito lo que tú señalabas, que podría haber alguna cercanía de él con las autoridades de ese penal. Entonces, mejor para poder dilucidar, este tema, sobre todo porque él ha estado ya mucho tiempo en este penal, ¿no? Entonces, para poder dilucidar esa situación y dejar claro si es que hay una cercanía, algún tipo de relación, es que se genera el traslado. Y luego en este traslado se genera ya la respuesta al procedimiento ya iniciado, ¿no? que eventualmente determinará las medidas que correspondan. Ciertamente es una decisión del INPE, pero usted como ministra de Justicia es la responsable política de la situación penitenciaria en nuestro país. Ahora, ¿habrá una sanción para el reo Antauro Humala o con el traslado ha sido suficiente?
Mira, eso es justamente lo que tiene que dilucidar el Consejo Técnico del Penal, porque aquí yo quiero ser bien respetuosa de los procedimientos para que luego también este señor no pueda alegar que se quiere afectar su derecho de defensa o el debido proceso. Aquí lo que corresponde es una investigación que está a cargo del Consejo Técnico del Penal, que está determinando, por ejemplo, me contaban que se alega en algunos casos de que no es la voz de la persona, que se alega que no ha realizado este acto. Entonces, todo eso hay que dilucidarlo, verificarlo con las cámaras, con la información, y según eso se determinan las medidas que correspondan. ¿Y qué va a pasar con los ingresos? Algo ha señalado ya la jefa del INPE, pero me gustaría su opinión. Los ingresos de congresistas, que en este caso ellos arguyen como justificación o respaldo para ingresar el hecho de que van a revisar las condiciones carcelarias o la entrega de cualquier, algo que necesiten los internos, pero en realidad tienen un objetivo específico. ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar o cuál es la propuesta que ustedes van a hacer para que los congresistas, o algo que no es nuevo, pasaba también con el señor Fujimori, los congresistas no tomen de pretexto, ¿no? Decir, no, voy a hacer una inspección cuando en realidad voy a ver a mi líder o voy a visitar a mi líder? Sí, mira, Jaime, los congresistas tienen una potestad de fiscalizar. Pueden entrar a ver, por ejemplo, como tú bien decías, las condiciones de salud, ahora en el contexto del COVID, ver si hay adecuado tratamiento, seguridad, etc. Pero la pregunta es, ¿el hecho de ingresar repetidamente a pretender reunirse con una persona, podemos alegar que es potestad de fiscalización? Entonces yo creo que aquí también tiene que haber una responsabilidad del Congreso, y ahí creo que hay que invocar al Congreso de la República también a autorregularse, a plantear de manera clara cuáles son los alcances de su potestad de fiscalización. Porque yo entiendo que un congresista puede ingresar a ver el tópico, a ver la cocina o a ver dónde están las celdas, pero que ingrese todo el tiempo a ver una sola persona creo que ya no es tan claramente una potestad de fiscalización, y justamente ahí es que la presidenta del INPE, a quien por supuesto respaldamos en esta decisión que ha adoptado, va a conversar con el presidente del Congreso, vamos a apoyarla si es necesario, si el presidente del Congreso cree que desde el Ministerio podemos también apoyar este rol, pero en todo caso invocaríamos que incluso de manera motu propio, la preocupación que tenía el congresista, el presidente del Congreso el día viernes, se puede expresar también en ese tipo de acciones concretas, en delimitar cuáles son las facultades de fiscalización y sus alcances respecto de los congresistas que ingresan a penales. Sobre todo, te digo, Jaime, en el contexto de una pandemia. Cuando yo entro a un penal, previamente me he hecho una prueba, yo tomo una serie de medidas porque evidentemente no puedo poner en riesgo a los internos. Igual tendrían que hacerlo, por ejemplo, los congresistas que pretenden ingresar a un penal, ¿no? Ministra, hay otros asuntos que nos gustaría tocar con usted, aprovechando ciertamente su presencia. En las últimas horas se ha conocido el testimonio de un colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz que señala al exministro José Hernández como un intermediario entre empresas constructoras como ICSA y el señor Martín Vizcarra para el pago de sobornos. ¿Considera usted que esta situación agrava la situación política del presidente Vizcarra? Mira, Jaime, lo que yo creo, como he creído desde el inicio, es que todos estos hechos tienen que ser investigados. Y el presidente se ha puesto a disposición para que se hagan todas las investigaciones posibles sobre los hechos y lo que ha dicho colaborador eficaz. Al final todo esto, como tú sabes, son temas que no tenemos comprobados porque en teoría los testimonios de los colaboradores eficaces son reservados. Pero en todo caso, al margen de eso, incluso si fueran ciertos, justamente es la idea, que se investigue, que se dilucide qué es lo que ha ocurrido, cuál es la responsabilidad de cada persona, incluido, por supuesto, el presidente de la República, si tuviera alguna responsabilidad. ¿Le da crédito a una aparente frase atribuida al señor Vizcarra, que es reproducida por un colaborador eficaz, en la que señala que lo que pasa es que se comen la torta solos? No te logro entender qué me preguntabas, discúlpame. Si ha escuchado usted una frase que se le atribuye al presidente Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, que habría dicho, y habría dicho lo siguiente: lo que pasa es que se comen la torta solos. Vi el reportaje, y al igual que en general todo lo que se está diciendo son dichos, hay que acreditarlos, ¿no? Los colaboradores eficaces son personas que señalan información, que buscan que se acrediten determinadas cosas, tendrán que probar justamente sus dichos para ver si hay alguna eventual responsabilidad. Ahora, como respuesta desde el gobierno, el primer Martos o el presidente de la República, este último en una ceremonia hoy por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional,
señala o se pregunta en voz alta si vamos a ceder frente a quienes buscan desestabilizar el país y generar el caos. ¿A quiénes se está refiriendo a su juicio? ¿Qué interpretación ha obtenido usted? Mira, yo creo que lo que hay que tener claro en este contexto es que tenemos más o menos cada mes, porque acabamos de estar hace un mes en lo mismo, un pedido de vacancia, ¿no? Y creo que esto no ayuda a la gobernabilidad, no ayuda a la institucionalidad del país. Creo que esa es la preocupación del presidente, del premier y por supuesto de los ministros. Y yo quiero aquí reafirmar algo que es bien importante decir, porque he escuchado muchas críticas en las últimas horas al gobierno y quiero dejar claro desde mi rol como ministra de Justicia que nosotros somos plenamente respetuosos de la institucionalidad, de la Constitución, del Estado de Derecho, y lo hemos sido siempre. Lo hemos sido antes de que yo sea ministra y lo seguiremos siendo. Bajo ningún concepto vamos a pretender afectar el orden constitucional o el Estado de Derecho, y eso quiero reafirmarlo aquí frente a ti. Y bueno, las personas sabrán quiénes pueden estar en otro objetivo, con otra línea. Yo no quiero referirme a personas en concreto para que luego nos señale que estoy afectando algún tipo de principio de neutralidad o similares, no, claro. Pero creo que todos nos damos cuenta de quiénes actúan en pro de la democracia y quiénes no, ¿no? Pero claro, una cosa son personas y otra cosa son instituciones, porque se habla de si vamos a ceder frente a apetitos de aquellos que se confabulan, ¿no?, para socavar la democracia. ¿Se refiere al Congreso? Porque hay una moción de vacancia en ciernes y hay una moción de vacancia que se va a discutir, si es que se admite a debate, la próxima semana. Sí, mira, Jaime, nosotros desde la primera vacancia, recordarás, hemos sido muy claros respecto a que esto no es un tema del Congreso como institución, ¿no? Y en eso creo que me reafirmo. Finalmente habrá que ver quiénes votan y en qué sentido. Los votos de los congresistas, sus declaraciones, son las que realmente reflejan de qué lado están de la historia, ¿no? Si del lado de la democracia o de otro. Pero de alguna forma son este grupo de congresistas los que presentan la moción de vacancia, coordinando con el señor Antauro Humala, los que pretenderían socavar la democracia. Mira, Jaime, yo lo que creo es que la opinión pública sabe claramente valorar las acciones concretas de las personas, ¿no? Y en este caso vemos quienes permanentemente buscan ayudar al país, construir institucionalidad, apoyar, aprobar proyectos de ley que son beneficiosos y quienes no. Y yo creo que, no tengo que decir más que eso, pero creo que a todos nos queda claro y sin duda tú como buen periodista también lo dilucidas, ¿no? Lo que algunos han pensado o han interpretado, mejor dicho, luego de escuchar al premier Martos y hoy al presidente Vizcarra, es lo que yo le pregunto a continuación. ¿El gobierno va a aceptar una votación eventualmente que determine una eventual vacancia al señor Vizcarra? Mira, Jaime, como dijimos en la primera vacancia y como te reitero en este momento, nosotros somos respetuosos de la Constitución y del marco constitucional. Y la Constitución tiene una causal de vacancia por incapacidad moral que nosotros creemos que se está interpretando de manera muy extensiva, pero la tiene. Así que nosotros seremos respetuosos de todas las decisiones que se adopten en ese marco. Utilizaremos, por supuesto, también los mecanismos legales. Ya tenemos una demanda competencial en curso y esperamos que esa se resuelva pronto. Pero siempre respetaremos el marco institucional y la Constitución. ¿Está la figura eventualmente no solo de la demanda competencial, que ya tiene un trámite en curso, como usted bien lo ha dicho? Se calcula que para él la quincena de noviembre, 11 de noviembre. Mucho, ¿no? A la 11 de noviembre, 11 de noviembre tiene, exactamente, el Congreso tiene como plazo, ¿no?, presentar sus alegatos o sus descargos. Y podría ser, ajustando ciertos tiempos, que para la quincena de noviembre esto se vea y se dilucide en el Tribunal Constitucional. Pero existe la herramienta de la medida cautelar. ¿Van a ustedes a volver a invocar esa medida si es que una moción de vacancia comienza a crecer, principalmente en cuanto a los votos en el Congreso? Te confieso que todavía no hemos decidido acciones legales adicionales a la demanda competencial. Nuestro objetivo sería, obviamente, que pudiéramos tener una respuesta cuanto antes, pero entendemos que hay un plazo establecido en la norma y que el Congreso va a tomar hasta el último día para contestar la demanda. En realidad sería saludable democráticamente que contestaran la demanda antes y tuviéramos una respuesta del tribunal antes de que haya una decisión definitiva sobre cualquier vacancia, pero eso ahorita es una cuestión que está en el ámbito del Congreso, no del Ejecutivo. Pero para ustedes, desde el Ejecutivo, lo que
sería lo más indicado en cuanto a las formas, dice usted, es que el tribunal primero determine qué es exactamente, o que, de acuerdo a un fallo, quede el marco legal lo suficientemente claro para decir, oiga, una vacancia por incapacidad moral permanente tiene estos términos, objetivamente hablando, pero ya se ha presentado una nueva moción. Lo conveniente, dice usted, hubiese sido que el Congreso discuta esa nueva moción de vacancia, que tiene todo el derecho y tiene toda la atribución de acuerdo a la Constitución, pero una vez que el TC se haya pronunciado. Hubiera sido ideal, y por eso que en su momento presentamos la medida cautelar, Jaime, porque nos parecía necesario que el tribunal primero dilucide qué debe entenderse por esta vacancia por incapacidad moral permanente, que recordemos, y siempre lo digo y creo que vale la pena reiterarlo, en los últimos 4 años se ha pretendido utilizar 4 veces. Y desde el siglo XIX, cuando se creó esta figura, se ha usado solo 3. Entonces la pregunta es, ¿no estamos aprovechando o en todo caso verificando que cuando tenemos un presidente con baja mayoría utilizando la vacancia por incapacidad moral como un control político? No es un control político. La vacancia por incapacidad moral es una última decisión que se toma para sacar un presidente, así como la disolución del Congreso es una última decisión que se toma para sacar un Congreso. Tienen que ser decisiones finales respetando criterios objetivos. Y eso es lo que debe dilucidar el TC. Ahora, esta tarde-noche se ha conocido que la procuradora Silvana Carrión va a participar en la pesquisa a cargo del equipo especial, luego de que la Procuraduría General del Estado resolvió que solo ella tiene la competencia en este caso derivado del Club de la Construcción. Y aquí usted habrá sabido y sabrá muy bien que hay una suerte de disputa fiscal entre el fiscal Germán Juárez y el fiscal Elmer Chirre, que la fiscal de la Nación, a través de un documento el día viernes, dice, bueno, va a ser el fiscal Chirre, o por lo menos lo deja entendido. Y el fiscal Rafael Vea dice, oiga, el fiscal Chirre no tiene ni una sola investigación, somos nosotros los que estamos con colaboradores, con documentación, investigando al presidente Vizcarra por los actos relacionados a el hospital de Moquegua y Lomas de Hilo. ¿A su juicio la fiscal de la Nación está complicando las pesquisas al presidente? ¿Por qué en el caso de la Procuraduría todo es más rápido y en la Fiscalía más bien todo parece empantanado? Mira, en el caso de la Procuraduría lo que sucede es que, bueno, esto, como tú sabes, es una decisión que no depende del Ministerio tampoco, sino que la ha tomado el Procurador General del Estado. Y es un poco distinto porque la Procuradora tiene competencias un poquito más amplias. En el caso de ella, según la información que yo he revisado y la normativa, su competencia está vinculada con los casos Odebrecht, pero también con cualquier caso eventualmente de empresas, grandes empresas, colusión, ¿no? Y entonces, bajo esa lógica es que el Procurador General ha tomado una decisión. Por el lado del Ministerio Público, tú sabes que eso es un tema que está en la competencia de la fiscal de la Nación, mal podría yo pronunciarme al respecto, pero sí creo que es importante para el país que quede claro quién debe ser el fiscal competente, justamente para que se perciba que hay una plena disposición a las investigaciones, y eso es lo que también sí creo que es importante que el Ministerio Público defina prontamente. El presidente ha dicho en más de una ocasión que él quiere, y es su deseo, comparecer ante la Fiscalía para responder por las acusaciones que penden sobre él. Pero el gobierno ya en pleno, teniendo esta situación difícil, esta situación compleja y además que confunde mucho a la opinión pública, el gobierno debería, digo, tener una posición mucho más firme. De lo contrario, la impresión que queda es que al presidente le resulta, digamos, más conveniente este desorden fiscal, pues gana tiempo y no camina ninguna investigación. Mi pregunta concreta es, ¿el presidente de la República atenderá a la citación del fiscal Juárez Atoche para el martes 3 de noviembre a las 10 de la mañana? Mira, primero quiero referirme a tu pregunta. Tú decías que la opinión pública no tiene claro lo que está sucediendo. En realidad, las encuestas de ayer nos muestran que la opinión pública tiene bastante claridad sobre lo que está sucediendo. El 78% de la población cree que lo que corresponde no es que haya una vacancia, sino que hay una investigación por el Ministerio Público. En relación con la investigación, yo no puedo referirme a esto porque, como tú sabes muy bien, yo soy abogada del Estado, no del presidente. Entiendo que él va a definir con su abogado, que no tengo claro si les contrató, pero entiendo que en todo caso lo tendría que ver con él respecto a cómo va a enfrentar los procesos penales que se le iniciarían ya de manera personal. Pero lo que sí quiero reafirmar, Jaime, es que la opinión pública sí tiene claro
que este no es un momento para una vacancia presidencial, que este es un momento para en todo caso hacer investigaciones y es lo que corresponde y en eso el gobierno siempre ha sido muy claro que estamos plenamente comprometidos. No me refería a la encuesta en particular, sino precisamente a la investigación fiscal, que es lo que la encuesta revela como mayoría respecto a la gente. Es decir, la gente sí cree que la investigación fiscal debería avanzar. Y esa era justamente mi interrogante. Si es que a su juicio, en su opinión, el presidente debería ir a la declaración o a la toma de declaración o recibir, en todo caso, él puede decidir dónde. Podría ser en Palacio de Gobierno. Él debería rendir su manifestación fiscal ante el doctor Juárez Atoche. Mira, yo creo nuevamente que esta es una decisión que tiene que tomar el presidente en el marco de su defensa personal. Esto no es un tema de Estado, ¿no? Es un tema de defensa personal. Pero sí te reitero lo que te decía hace un momento. Sí creo que es importante, no solo al interior del Ministerio Público, sino para la opinión pública, que quede claro quién es el fiscal que va a realizar la investigación. Porque esta situación de incertidumbre, como tú bien dices, puede generar la impresión de una situación de impunidad, ¿no? Y creo que no es la idea. Lo importante sería que quede claro quién es el fiscal competente y eventualmente el presidente decidirá cuál será el mecanismo para el cual se defenderá o participará en las investigaciones. Ahí pues la fiscal de la Nación tiene que dar mensajes mucho más claros. Le agradezco, ministra, por esta conversación. Gracias. Ana Neira, ministra Muchas de Justicia, gracias. con nosotros hasta una próxima oportunidad, hablándonos primero del reo Antauro Humala. Habrán eventualmente sanciones de acuerdo a los códigos penitenciarios, tal y como están establecidos. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, un reo per se pierde sus derechos políticos, ¿no? Y lo que ha pasado es algo meramente político y ciertamente inquietante. Nos atiende ahora